En esta clase vamos a ver ya no una introducción, sino directamente entraremos ya a lo que es los comandos de programación en control numérico para manipular una fresadora de 3 ejes. El programa CNC es un programa, como habíamos visto en anteriores clases, es un conjunto de bloques, que no son nada más que un conjunto de líneas de código, formado por textos. Obviamente todas tienen que ser en mayúsculas y también con números y signos, ¿sí? Si se quiere hacer un comentario en el bloque, a veces es importante hacer algún tipo de aclaración para qué hace este bloque, etcétera, ¿no? Entonces, si queremos hacer un tipo de comentario, simplemente ponemos un punto y coma al inicio del comentario y nada más, ¿sí? O sea, podemos poner, por ejemplo, el movimiento rápido, punto y coma, hacemos un movimiento rápido como comentario y no pasa nada con la programación de los movimientos que debe hacer la máquina. En este caso hay dos formas de hacer, también hay coordenadas cartesianas y también polares, pero en las coordenadas cartesianas los ejes están X, Y, Z, y si tenemos un tercer eje, se lo programará como eje A, si tenemos un cuarto será B, C, y así seguido del valor numérico. Si queremos programar, sea en valores absolutos o en valores incrementales, valores absolutos es G90, ¿no? Y G91 para coordenadas incrementales. Si hacemos con G90, las coordenadas serán todas con referencia al 0, pieza que está configurado en ese momento la máquina, ¿sí? Y en coordenadas incrementales, el valor de la cota que se dirige es conforme se desplaza en la trayectoria donde estuvo últimamente la herramienta, o sea, en el punto último donde estuvo la herramienta. Las funciones G90 y G91 son funciones modales. ¿Qué quiere decir modales? Que se van a mantener activas durante todo el trayecto mientras no se haga alguna acción que contradiga esto, ¿sí? Por ejemplo, aquí en esta gráfica estamos viendo unos desplazamientos del punto del 0 pieza hacia el punto 1, el punto 2 y otra vez al punto 0. Para hacer el movimiento según las coordenadas absolutas, obviamente anteponemos el G90 para decir que vamos a hacer en coordenadas absolutas, ponemos el punto 0, que sería X0 y Y0, entonces automáticamente estamos definiendo las coordenadas del punto 0, 0. Luego, para hacer el movimiento hacia el punto 1, ponemos X150.5 y Y200, y esto es con referencia al punto 0. Y luego, para movernos al punto 2, ¿qué hacemos? Simplemente ponemos X300 y no es necesario decirle el Y, porque se mantiene también esta función, las cotas se mantienen modales. ¿Qué quiere decir? Se mantienen activas, ¿sí? Entonces aquí es como haberle puesto X300 y Y200, pero simplemente no le repito y él lo entiende como que es 200 todavía, ¿no es cierto? Y solo hace el movimiento del P1 al P2. Luego, para volver al punto inicial, ponemos X0 y Y0. Y eso sería en coordenadas absolutas. Ahora sí vamos a coordenadas incrementales. Ponemos G90 en inicio, X0 y Y0. Vamos al punto 0 según coordenadas absolutas. Luego G91. Ya definimos que vamos a hacer trayectorias con coordenadas incrementales. Y en primera instancia es igual que en coordenadas absolutas, X150 y Y200, a diferencia del siguiente bloque que ya para moverse del punto 1 al punto 2, obviamente es la diferencia entre 300 y 150.5, que sería 149.5, lo que se avanza solamente en X, y se mantiene también, se mantiene el último lugar, que sería en la cota Y200. Y para mover, por último, del punto 2 al punto 0, hacemos referencia con respecto al último punto donde estuvo. Entonces, para mover a 0, si está en 300 y se quiere mover a 0, sería un desplazamiento de menos 300 y en menos 200 también, porque es con referencia al último punto donde estuvo la herramienta. ¿De acuerdo? Hay formas también de programar en coordenadas polares. En coordenadas polares,
se tiene que definir un radio, ¿sí? Un radio y un ángulo con respecto al eje X. Cuando se trabaja con G90, los valores de R y Q serán cotas absolutas, será con referencia al punto 0 pieza. Y cuando se trabaja con G91 con coordenadas polares, los valores del radio y el ángulo, o sea, R y Q, serán en cotas incrementales. Vamos a hacer un ejemplo utilizando coordenadas polares, utilizando cotas absolutas. Aquí tenemos esta trayectoria en esta gráfica. En coordenadas absolutas, primero iniciamos obviamente G90, X0 y Y0 y nos vamos, miren, aquí aprovecho para decirles que se puso un punto y coma para poner un comentario, ¿sí? Entonces dice punto P0, entonces nos vamos al P0, luego G01, ¿qué era G01? Era un desplazamiento lineal, hacer un desplazamiento lineal de P0 a P1, pero miren, aquí ponemos R100, ¿sí? R100, que es el radio, y un Q0. Si definimos Q0, ¿qué quiere decir? Que no tiene ningún ángulo en sentido del eje X, pero sí se adelanta con un radio de 100, ¿sí? Y se ubica en el punto 1. Luego, en el siguiente, en el bloque 3, que es G03, es una interpolación circular antihoraria. Entonces, se mantiene, miren, R100, que sigue siendo una función modal, o una condición modal, pero aquí lo único que cambio es decirle Q30, es como haberle dicho G03, R100, Q30. ¿Qué es lo que hace? Mantiene el mismo radio, ¿sí? Pero gira 30 grados, ¿sí? En el sentido de G03, que es en sentido antihorario. ¿Y se ubica en qué punto? En el punto 2. Aquí está el ángulo 30 grados, que es lo que se definió en Q. Entonces Q es el ángulo, ¿no? En el cuarto bloque, con G01, otra vez hacemos un desplazamiento lineal del punto 2 al punto 3. Aquí cambio el radio, le pongo R50 y defino Q30. Entonces quiere decir que las funciones Q no son modales, entonces tengo que definirlas una a una, ¿sí? Entonces aquí pongo R50 y Q30. Entonces, ¿qué quiere decir? Mantengo el mismo ángulo, pero reduzco el radio. Entonces viene del punto 2 y se reduce con G01, se reduce el radio. En el siguiente bloque, con G03, otra vez una interpolación antihoraria, dejamos el mismo radio, R50, y nos vamos a Q60. ¿Qué quiere decir? Como estoy en coordenadas absolutas, ¿no es cierto? Siempre le hago con referencia al eje X, entonces hago Q60, que sería 30 grados más del último punto donde estuvo. Y siguiente, entonces nos ubicamos en el punto 4. Siguiente, hacemos una interpolación lineal que nos lleva del punto 4 al punto 5, ¿sí? En donde decimos G01, R100 y Q60. O sea, mantengo la misma orientación, pero el alargue se aumenta por el radio que le aumento a 100. Vamos con el siguiente bloque, que es G03, mantiene el mismo radio, ¿sí? R100, pero llega a los 90 grados, Q90. Obviamente, como estamos en coordenadas absolutas, sería con respecto al eje X global. Y para llegar al punto último, hacemos G01 y ponemos R0, ¿sí? Como estamos hablando siempre con respecto al punto 0, entonces esa sería la forma de programar en coordenadas polares, con el tipo de cotas absolutas. Y las coordenadas polares también se podrían hacer con cotas incrementales. ¿Cómo sería en este caso? Entonces, el mismo ejemplo, vamos a hacer el mismo ejemplo para determinar la diferencia. Con cotas incrementales, empezamos con cotas absolutas para ubicarnos en el punto 0, 0, en el 0 pieza. Entonces vamos G90, X0 y Y0 y nos ubicamos en el 0 pieza. Con G91, ¿qué estoy diciendo? Cotas incrementales. G01, estoy definiendo una interpolación. ¿Y con qué le hago? Con R100, o sea, quiere decir que me voy a hacer con un radio de 100, pero con un Q0. Hasta aquí no hay nada diferente que el punto anterior.
Igual hacemos G03, mantenemos el mismo radio, pero cambia el ángulo aquí Q30. Hasta ahora todavía no hay nada diferente que la vez anterior. Pero aquí sí, con G01, como estoy en el punto 2, quiero moverme al punto 3, entonces ahora la referencia del radio será con respecto al último punto donde estuve ubicado, que es en el punto 2. Y entonces tengo que hacer en sentido negativo, ¿sí? Entonces es menos 50. Menos 50 y con una orientación ¿qué? 0. Porque para mí el último punto donde estuvo se anularon tanto el desplazamiento como el ángulo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? No, en coordenadas incrementales no tengo ningún cambio de dirección y en sentido de la interpolación lineal sí tengo un cambio del radio, un decremento de 50, que sería menos 50. Con G03, para movernos del punto 3 al punto 4, mantenemos ese radio, o sea, no hacemos modificación al radio, pero sí hacemos modificación al ángulo. Y como estoy en el último punto, el ángulo era 0, y yo quiero moverme 60 grados con respecto al global, quiere decir que hay una diferencia de 30, entonces le pongo Q30, pero es con referencia al último punto donde estuve. Y otra vez para irme del punto 4 al punto 5, aplico, mantengo la misma dirección Q0, pero modifico el radio. Pero como es en sentido hacia afuera, ¿no es cierto? Ya es positivo, 50. Y para llegar al punto 6, modifico solamente el ángulo en Q30, o sea, 30 grados más, para completar los 90. Sumado con los últimos ángulos que me había movido, con las últimas direcciones que me había movido. Y para moverse al punto 0, con G01 y menos 100 y Q0. ¿Sí? Entonces miren, aquí hay una pequeña diferencia. ¿Qué es más fácil, qué es más difícil? Todo depende de cómo ustedes se acomoden.